aquí estamos en familia, ¿vale? La verdad es que nos conocemos todos. Queremos que sea un acto muy íntimo. Entre nosotros, eso, ya nos conocemos, llevamos tiempo trabajando con muchos de vosotros y, bueno, comencemos, por favor. En primer lugar, quería agradecer vuestra presencia en este evento, en el cual vamos a presentar nuestro modelo de comunidades energéticas, un modelo diferente que desde la sinergia de Ríos Renovables y Ebroenergía hemos diseñado, el cual entendemos es más justo y accesible para todos, ¿vale? Hoy nos acompañan, presidiendo el acto, Uxue Itoiz, directora gerente de Transición Energética, Proyectos Estratégicos y S4 del Gobierno de Navarra, que vaya denominación. Tuvimos que investigar sobre S4 y es un concepto muy chulo, la verdad. Merece la pena que luego, si tienes un ratico, lo expliques. Irune García, concejala del área Promoción de Ciudad y Turismo, Industria y Comercio del Ayuntamiento de Tudela. Y David Sola, gerente de Ríos Renovables. En este ecosistema de ponencia, por así decirlo, de personas que vamos a colaborar en este evento, nos acompañan exponiendo el modelo de comunidades energéticas John Sánchez, que luego ya te presentaré cuando toque tu turno, ¿vale? Pero es consultor energético del Grupo Trevo Energía. Miquel Abaigar, director técnico de Ebroenergía. Yo soy Javier Trincado, un poquito el director de esta orquesta y el que ha montado toda esta orquesta. Y por ahora creo que ya he presentado a todos los ponentes que vamos a participar, así que Uxue, por favor, es tu turno. Bueno, pues buenas tardes. Vale, pues sí estaba. Vale, bueno, no sé. ¿Me oís? No. Bueno, hablo alto, ¿no? Sí. Sí, hay que dar el cacharrico, está aquí. No va, ¿no? Hola. Si no, te dejo el mío. A ver, venga, pues así, con la mano. Pues nada, buenas tardes a todos y a todas. Un placer participar en esta jornada y acercarme a Tudela para poder hablar de energía. Como bien decías, yo estoy en el departamento, antes era de Desarrollo Económico y Empresarial, ahora ha cambiado el nombre a Departamento de Industria, Transición Energética y Transición Ecológica y Digital de la empresa. Y bueno, desde el departamento llevamos trabajando ya mucho tiempo en la transición energética. Es verdad que la transición, bueno, ayer justo celebrábamos un congreso de energías renovables en Navarra y varios de los que estamos aquí coincidimos. La transición energética ha llegado para quedarse. Creo que antes hacía falta explicar por qué teníamos que acometer una transición energética, qué era el cambio climático, pero creo que ahora no hace falta, ¿no? Partimos ya de una base, de un conocimiento social con respecto a lo que hace falta y en la situación en la que nos encontramos respecto al cambio climático y la importancia de una transición energética que con pocas palabras puedes entrar ya en harina de explicar la transición energética. Desde el departamento y desde las políticas públicas, lo que podemos hacer por esa transición energética y lo que estamos trabajando es en 4 aspectos clave. Por un lado es el fomentar una buena regulación, una regulación que ayude a acometer esta transición energética. En 2021 aprobamos una orden foral, por ejemplo, de comunidades energéticas, que es lo que nos une hoy aquí. No podíamos transponer la Directiva Europea de Comunidades Energéticas porque es labor estatal, pero sí podíamos hacer una regulación que ayudase a la tramitación y aclarar términos en cuanto a comunidades energéticas. Eso ya lo aprobamos hace tiempo y ya estamos implementándolo. Otro de las labores que podemos hacer es las ayudas, poder dar ayudas y poder fomentarlo desde las ayudas. Ya teníamos ayudas para la transición energética, para el autoconsumo y para las comunidades, bueno, para las comunidades energéticas igual no, porque en el momento en que eran fondos propios todavía no, las comunidades energéticas estaban muy incipientes, pero sí para el autoconsumo. Y además con los fondos Next Generation, con los fondos de recuperación y resiliencia, hemos podido aumentar exponencialmente esas ayudas. Lo hablaba antes con David, comenzamos con 12 millones de euros para el autoconsumo. Eso es una cantidad que jamás había habido en Navarra para poder fomentar un cambio energético. Además, se agotó y nos dieron y pudimos solicitar otros 12 millones de ampliación, con lo cual ya sumamos 24 millones para la transición energética en materia de autoconsumo. Nos han vuelto a hacer una ampliación de 4 millones y preveemos que nos puedan hacer otra de 8, con lo cual vamos a tener 3 paquetes de 12 millones de euros en un periodo de 3 años para ayudas.
En el caso de Navarra, además, a las ayudas se le pueden sumar las deducciones fiscales. Tenemos régimen fiscal propio y esto nos permite que podamos sumarles esas deducciones fiscales, con lo cual bueno, pues multiplicamos todavía más esa capacidad de que los periodos de amortización y que invertir en renovables todavía sea más ventajoso. Una tercera pata que tenemos es la estrategia. Es imprescindible tener una estrategia, un plan, unos objetivos a largo plazo. Ahí tenemos el plan energético y luego tenemos la Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética, que además se aprobó por unanimidad en el Parlamento y que pone un poco el marco a qué es lo que tenemos hacia dónde tenemos que ir y hasta dónde queremos llegar en materia de transición energética. Y una última pata y que es imprescindible es el acompañamiento, el asesoramiento, la transparencia, ¿no? el poder dar a conocer esta figura, que la damos a conocer desde el departamento, pero que también nos apoyamos en todos y todas los que trabajáis en materia de comunidades energéticas. Por ejemplo, ayer también con la secretaria de Estado y con el director gerente de IDAE hacíamos un encuentro con los grupos de acción local para precisamente fomentar ese asesoramiento en materia de energía y de transición energética, con unas ayudas que nos ha dado IDAE, que en breve conoceréis todos porque el Grupo de Acción Local de EDER, que está aquí Sergio hoy, también participa de esa red de asesoramiento local. Con lo cual trabajamos juntos y trabajamos también de manera cohesionada. En este momento en Navarra tenemos que pensar que en el año 2020, y ya entrando un poco en materia energética y de autoconsumo, en el año 2020 teníamos 20 megavatios de autoconsumo en todo Navarra. Y hoy en día, datos creo que son del 10 de octubre, miraba hoy a ver cuáles eran los últimos datos que teníamos, hablamos de 150 megavatios de autoconsumo ya en Navarra. Si pensamos en la estructura de Navarra, un 31% del PIB navarro procede de la industria. ¿Qué quiere decir? Que somos una región muy industrializada, duplicamos el Producto Interior Bruto industrial europeo. Y el estatal también. Somos la región más industrializada de todo el Estado y dentro de Europa de las más. Entonces, ¿cómo es nuestro consumo energético? Pues la industria es el sector, no es el primero, es el segundo. El primero es el sector del transporte, pero muy vinculado también al transporte de mercancías. Y el segundo es la industria. En el autoconsumo esto se refleja, de esos 150 megavatios, 60 sí, la mitad prácticamente corresponden a autoconsumo industrial. Pero bueno, 30 megavatios de esos 150 son domésticos, con lo cual, lo que os decía al principio, ¿no? La sociedad está concienciada y quiere cambiar de modelo y los particulares invierten y quieren ser más eficaces y eficientes en el uso de su energía. Bueno, no me quiero extender mucho porque podría contaros muchas cosas, pero bueno, tenemos muchas comunidades energéticas en Navarra, tenemos ya 19 y hay diferentes modelos de comunidades energéticas. Hay comunidades energéticas que se constituyen, pues un ayuntamiento que las impulsa y entonces con un grupo pone pues placas encubiertas y de esa manera los vecinos que están a menos de 2 kilómetros pueden beneficiarse, o de transición justa, vecinos con rentas más vulnerables, o para autoconsumo compartido dentro de los propios ayuntamientos. Hay comunidades energéticas que son cooperativas, que se constituyen y que las impulsa un grupo de ciudadanos que quiere meterse en ese modelo, y hay otros modelos en los que existe alguien que nos ayuda a gestionar esa comunidad energética. También tenemos ese modelo en Navarra, ¿no? Un modelo en el que se pone fácil el poder hacer una comunidad energética. Hacer una comunidad energética no es fácil, no es fácil. No es bien compleja y de hecho vamos a hablar después más de parte técnica. Sí, no es fácil, no es fácil. A mí me gusta siempre explicar que el autoconsumo es como el nivel 1. Yo me pongo mi generación en casa y eso sí es fácil. Y el nivel 2 es el ya compartir esa energía, el decir, bueno, yo consumo energía y necesito más de la que mi tejado, por ejemplo, puede dar. Bueno, pues entonces voy a hablar con el de al lado a ver si él puede generar y darme esa energía que me falta. O al revés, yo genero energía o tengo capacidad para generar mucho más de la que consumo, voy a ver si puedo compartirla o crear un modelo. Entonces, una comunidad energética no es fácil de realizar y por eso es importante que haya iniciativas como la que entiendo, sin conocerla todavía, que nos vais a contar hoy, que ayude a crear la comunidad energética y no tanto como crearla, que igual eso no es el parte, es a mantenerla después, a gestionar la energía que viene después y a trabajar con todo eso que además
el paso inicial quizás es el de crear una comunidad energética en la que comparto energía eléctrica, pero luego pueden venir muchas más cosas. Puede venir un punto de recarga, puede venir también temas térmicos. Y bueno, me encanta saber que tenéis esta iniciativa, me encanta saber que existe un nuevo modelo de comunidad energética que tengo muchas ganas de conocerlo en detalle. Y nada, tenéis las puertas del departamento abiertas para cualquier cuestión, para cualquier cosa que queráis comentar con nosotros o que nos queráis transmitir. Y nada, y pistoletazo de salida y a seguir funcionando y a seguir avanzando en la transición energética. Muchísimas gracias, Josué. Y, por favor. En este sentido, lo importante también que queremos con este evento es que cale la necesidad, de alguna forma, que las administraciones necesitan adherirse a una comunidad energética para, en esta transición energética, de alguna forma, montarnos en ese barco y llegar todos al mismo puerto. Vale, a partir de ahora va a hablar Irune García, ¿verdad? Y tu turno, por favor. Este va y no pega golpetazos, como suele hacer. Bueno, le ha tocado muy técnico, a mí me ha tocado más dar la bienvenida institucional. Directora de Autoridades y asistentes a este encuentro, lo primero agradecer la participación del Ayuntamiento en este pequeño acto de jornada informativa y dar la enhorabuena por la sinergia que habéis conseguido y que esperemos que sean muchas. Muchas No gracias. cabe duda del potencial de las empresas de la zona y muestra de ello pues es esta alianza, ¿no?, de vuestras empresas que fortalecen la zona y que fortalecen a Navarra en su conjunto. Propuestas de este calado os posiciona y os ponen en valor a las empresas, como en este caso donde se unen para ser un recurso más fuerte, valioso y competitivo en nuestra tierra. Os hacéis más fuerte y, por lo tanto, nos hacéis más fuertes a los demás, poniendo el valor el trabajo y el desarrollo empresarial. Animaros a que sigan naciendo nuevas alianzas de vuestras empresas y con otras del sector. Estamos en el sitio y es el momento del crecimiento. Tenemos el reto de no parar, de seguir creciendo y la importancia de las sinergias con las empresas debe ser una prioridad. Esta herramienta nos proporciona oportunidades y fortalezas, no solo en la zona de la Ribera, también como comunidad foral, con el fin de ser una comunidad más próspera, más atractiva y más eficiente con el resto de nuestras comunidades limítrofes. De ahí la importancia de las sinergias que nacen y que seguirán naciendo. La fórmula es clara: más recursos con menos costes igual a más competitivos. La Ribera tiene, a la muestra está, grandes empresas que empujan y ayudan a otras más pequeñas a ser tractoras de la zona económicamente, con colaboración y con proyectos conjuntos que deben de ser un recurso más para el resto de las empresas de Navarra. Del total de las empresas de la Ribera, 554 corresponden al sector industrial. En Tudela y con su conjunto de Ribera existen más de 5.200, lo que representa el 14% de todas las que existen en la Comunidad Foral de Navarra, lo que nos posiciona como un gran referente dentro de nuestra comunidad y para el resto de comunidades limítrofes. Nuestra situación es privilegiada, estratégica en cuanto a ubicación, a comunicaciones, nos hace ser altamente competitivos y un buen destino estratégico para la implantación de nuevos proyectos empresariales. De la mano de la formación que tener en la zona los centros de formación profesional y la universidad nos proporciona también avanzar en líneas de crecimiento y mano de obra cualificada en cuanto a los sectores de las energías renovables, un sector de alto crecimiento y a donde nos encaminamos con pie firme a ser destino de las inversiones en cuanto a energías renovables. Son muchas las empresas que ya cuentan con estas implantaciones, antes lo hemos comentado, varias de las empresas grandes de la ciudad ya cuentan con ello, serán más en los próximos tiempos, todos tenemos claro la línea a la que vamos a encaminarnos todos, y hoy vuestra sinergia nos trae una puesta en valor para los ayuntamientos, para las empresas y la sociedad en el conjunto, para poder beneficiarnos en estos diferentes ámbitos de todo lo que nos trae la energía renovable. Yo poco más que añadir, creo que estáis esperando que técnicamente nos expliquen en qué proyecto han trabajado. Daros las gracias, daros la enhorabuena por la alianza que habéis conseguido, que sean muchas, prósperas, y ya que tengo a Usue a mi lado, pues que nos vean a Tudela como esa zona próspera, que ha llegado el momento, estamos bien ubicados, tenemos ese espacio para todo este tema energético y bueno, que contéis con nosotros, que de nuestra mano estará el ayudar a las empresas a crecer. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias.
Vale, muchísimas gracias de nuevo por recalcar esa sinergia tan buena que hemos hecho entre Ríos Renovables y Ebroenergía. Y a partir de ahí, el responsable de Ríos Renovables tiene su turno. Sí, funciona así. Y ahora a ver el puntero. Sí, ¿no? Vale, todo bien. No veo muy bien la pantalla, pero bueno, a ver si lo veo desde aquí. Bueno, pues en primer lugar agradecer a Ebroenergía la organización de este evento, ¿no? Es muy importante todo lo que se ha comentado. El concepto de transición energética está claro y una de las formas de impulsarlo es a través de la promoción de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, ¿no? La ponencia que voy a desarrollar a continuación se basa principalmente en un formato de autoconsumo específico, ¿no? En los tiempos en los que estamos, uno de los problemas que estamos viviendo sobre todo es el contexto financiero, ¿no? La parte de lo que son los tipos de interés han crecido en gran medida y es uno de los frenos que nos estamos encontrando a la hora del desarrollo de instalaciones de autoconsumo, ¿no? Entonces, dentro de este formato, que es una promoción en sí de una instalación convencional, está incluida la parte de financiación, ¿no? Entonces, es una promoción de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico a través del formato de PPA on-site que llamamos. O sea, este es un formato ya conocido, implantado en entidades locales, en industria privada. Por ejemplo, a nivel entidades locales, como ejemplo, podemos tener el alumbrado público de Tudela. No tiene nada que ver con una instalación de autoconsumo fotovoltaico, pero se basa en un modelo de características similares, ¿no?, que desarrollaremos, ¿no? ¿En qué se basa un poco la ponencia? Pues primero, bueno, el puntero no se ve, pero lo tenéis ahí a la derecha, ¿no?, lo que sería el guión. Primero os haré una breve introducción de quién es Ríos Renovables. La mayor parte de las personas que estáis aquí ya nos conocéis. Luego veremos un poco todo lo referente a generación y demanda, ¿no?, lo que está sucediendo hoy en día en el mercado y cómo tenemos que abordarlo a efectos de desarrollo de electrificación y almacenamiento, ¿no?, cómo potenciar el consumo. Por último, hablaremos un poco de lo que son los objetivos del PNIEC, del borrador en sí y de lo que nos marca y, por tanto, hacia dónde tenemos que ir. Y ahí la Administración, en primer lugar, ¿no?, y a continuación pues el resto, industria, residencial, pues tenemos que ser partícipes de alcanzar esos objetivos que se han fijado, que son bastante ambiciosos, ¿no? Y por último, pues veremos ese modelo de formato de venta de este tipo de proyectos sin necesidad de una inversión inicial, ¿no? Bueno, con respecto a quién es Ríos Renovables, es una empresa que se fundó en el año 89. Tenemos diferentes delegaciones distribuidas a lo largo pues, de España, provincias de Badajoz, la última que abrimos fue en Zaragoza, tenemos la central en Fustiñana, Valladolid y luego tenemos una delegación también, bueno, Madrid y Turín, ¿no? Con respecto a las principales áreas de negocio que abordamos, pues es todo lo relacionado con instalaciones de eficiencia energética, autoconsumo fotovoltaico y luego, pues, bueno, fotovoltaica en sí. Dentro de la fotovoltaica estaría la parte de autoconsumo y generación y la parte de instalaciones conectadas a red. Y luego, pues, lo que son instalaciones industriales, ¿no?, ingeniería en instalaciones de tipo industrial. Con respecto a lo que comentábamos, generación y demanda, bueno, lo que estamos viendo y hoy en día ya no es noticia, pero lo fue durante mucho tiempo, es un poco las diferentes fluctuaciones que ha sufrido el precio de la energía, ¿no?, sobre todo fluctuaciones vinculadas a contextos geopolíticos que no controlamos y que al final nos afectan y tienen un impacto directo sobre nuestra economía, ¿no? Aquí, como vemos, pues se ve que hay una inestabilidad. Esto es, digamos, una gráfica que muestra la evolución semanal, si no recuerdo mal, sí, es la semanal, de lo que sería el precio de la energía, ¿no? Vemos que la energía ha cambiado un poco la forma digamos, el coste en sí. Es más costosa en nocturno que en diurno. Antes era completamente diferente. Eso está provocado principalmente por la entrada de lo que son las energías renovables, que bajan los precios de producción y, por tanto, pues mejoran en gran medida esos costes para aquellos clientes que están en un formato indexado, ¿no?, que no son la mayoría. Luego, como vemos, pues no hay un desajuste, hay un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibrar un poco la situación? Pues a través de fomentar el consumo.
venimos a hablar de autoconsumo, pero no nos tenemos que olvidar que para que el autoconsumo se desarrolle tiene que haber una demanda, ¿no? Y esa demanda hay que generarla, y es lo que denominamos como electrificación de los consumos, ¿vale? Que al final, pues bueno, yo creo que aquí lo desarrollamos con un poco más de detalle, ¿no? A efectos de demanda, sobre todo se ha basado en una de las patas principales, que es la electrificación. La electrificación en sí es la forma, es el proceso más inmediato que tenemos para seguir hacia la descarbonización. ¿Por qué? Porque al final la energía eléctrica somos capaces de autoproducirla, ¿no? Con instalaciones eólicas, fotovoltaicas, hidráulicas, con instalaciones renovables, ¿no? Entonces, un poco la guía en sí que se ha seguido principal ha sido pues, electrificar lo que es la movilidad, la climatización, procesos industriales, ¿no? ¿Qué es lo que nos hemos encontrado? Pues que la electrificación en sí no ha seguido la, digamos, curva prevista. Había, digamos, unos objetivos más ambiciosos, pero yo creo que la electrificación llegó en un momento, la promoción de la electrificación llegó en un momento complejo, en un momento de precios máximos históricos de energía eléctrica, y entonces, pues, hacer entender a un usuario de un vehículo que la forma más, digamos, efectiva, la forma más económica digamos, de movilidad era el vehículo eléctrico es algo complejo, ¿no? En ese contexto. Hoy en día el contexto es otro, existen además herramientas que incentivan este tipo de adquisiciones y además equilibran de alguna manera lo que es el coste del vehículo convencional y el vehículo eléctrico. Entonces, sin lugar a dudas, a futuro la energía seleccionada para lo que es la movilidad, el turismo convencional, pues es la electricidad, ¿no? Y cada vez son mucho más visibles, cada vez hay más inversión en infraestructura de carga, ¿no? Bueno, que eso es la base de partida para que la movilidad eléctrica avance, ¿no? Luego, a efectos de climatización, estamos un poco en lo mismo. La climatización se ha avanzado, cada vez es más presente, la climatización eléctrica, se está descarbonizando ese área, cada vez vemos más, conocemos más, perdonad, el tema se oye mucho, las aerotermias, la nueva construcción, la reforma integral, se dota con instalaciones de climatización con aerotermia y ya dejan de consumir combustible fósil y pasan a consumir energía eléctrica, ¿no? Tiene sus particularidades porque no siempre encaja a la perfección, ¿no? Son instalaciones que técnicamente todavía no, o sea, son máquinas que técnicamente no pueden abordar todas las casuísticas. Cuando nos encontramos frente a instalaciones que demandan alta temperatura, pues primero son muy costosas y segundo son muy ineficientes, ¿no? Entonces no es la solución más adecuada. Y luego, pues, qué decir de la parte de procesos industriales. Aquí hay un componente importante que es el hidrógeno verde, que es algo que va a llegar, que está en camino de llegar, y ahí va a haber una electrificación importante porque el hidrógeno se produce a partir del consumo de energía eléctrica, ¿no? Luego hay otro punto. De hecho, David, perdona que te corte, ya están diciendo que los coches eléctricos tienen los días contados y que se va a pasar a hidrógeno. Bueno, es una opinión. Es una opinión bastante que está cogiendo bastante fuerza, sí, ¿verdad? La mía no. La mía es que la movilidad a nivel turismo va a ser una movilidad eléctrica. Ya sí que es cierto que hay otras, digamos, otros ámbitos en movilidad, como puede ser marítimo, transporte de mercancías, que puede ser más asociada a lo que es el hidrógeno verde, ¿no? Pero a nivel utilitario, yo creo que es un poco la vía. Luego, con respecto un poco a la parte de almacenamiento, digamos que es un producto que cuesta encajar por sus elevados costes, pero bueno, es un consumo, para la red es un consumo, por lo tanto, para incrementar la demanda es importante desarrollar el almacenamiento, ¿no? Hay diferentes aplicaciones, la que más nos toca a los que estamos aquí es la más típica, que es la batería que podemos integrar en nuestras viviendas, ¿no? O en nuestras industrias, o sector terciario. Bien es cierto que aquí queda un poco todavía queda una parte por regular.
O sea, hoy en día, tal y como está la legislación, solamente podemos cargar la batería de lo que producimos de nuestra instalación, cuando algo ha pasado ahí. Solamente podemos cargar la batería ahora de lo que producimos de la instalación de generación renovable. Lo que estamos demandando es que la batería pueda tener, digamos, una interacción directa con la red, y entonces ahí es cuando tendremos una gestionabilidad integral, ¿vale? Con respecto a la parte de objetivos que marca el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en lo que respecta a autoconsumo, pues bueno, son objetivos muy ambiciosos. Ayer se citaban, estamos hablando de que en autoconsumo para 2030 el objetivo es tener instalados un total de 19 gigavatios, ¿no? Para que nos hagamos una idea un poco, la proyección anual que llevamos hoy en día está en un entorno de 2,5 gigavatios año. Claro, eso se ha dado en unas condiciones que yo las denomino como tormenta perfecta, ¿no? O sea, costes eléctricos muy elevados, subvenciones disponibles, bueno, pues una serie de digamos, temas que, bueno, han fomentado muchísimo lo que es el desarrollo del autoconsumo, ¿no? Y eso, sobre todo, se ha visto durante el año 2021 y 2022. En este 2023 el contexto es otro, la demanda está siendo otra y estamos viendo que las instalaciones, o sea, el número de peticiones de oferta está bajando, ¿no? ¿Cuál es el ratio anual que tenemos que abordar para cumplir el objetivo que nos marca el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico? Pues son 2,3 gigavatios año. O sea, quiere decir que tenemos que estar en el orden del año 2022, en el orden del año perfecto, cuando no se dan las condiciones ideales, ¿no? Entonces hay que ver cómo generar esa demanda, ¿no? Y aquí hay un punto importante que es las entidades locales, ¿no? La administración pública. Es quien tiene que apostar firmemente. En Navarra no hay semana que pase que no veamos una publicación en el portal de contratación de una licitación pública de autoconsumo. Entonces, Navarra apuesta fuerte por el autoconsumo a nivel administración pública, ¿no? Además, indicar pues, que también hay un factor importante aquí, que es un factor propio de esta comunidad, que es que ya pues, se llevan muchos años promocionando el autoconsumo a través de deducciones fiscales, ¿no? Eso no sucede en todos los sitios. Eso solamente lo conocemos en Navarra y en País Vasco, y ayuda en gran medida. O sea, la deducción fiscal que se aporta en Navarra es un 25% contra la renta, contra el IRPF y contra el impuesto de sociedades, si la instalación es de producción directa, y si además integramos almacenamiento es un 30%. Con lo cual, prácticamente, digamos que es la subvención, prácticamente, o sea, la subvención sí que era un poco más elevada, pero sí que a nivel industrial llega al nivel de lo que era la subvención. La subvención no es un producto que aporte un valor estable, es un producto que aporta un valor inestable. A los hechos me remito. La subvención, cuando se publica, nos volvemos absolutamente locos y todo el mundo la queremos y todo el mundo solicitamos expedientes, y tiene un efecto llamada brutal al inicio. Pero luego pues tiene un efecto como el que estamos viendo, que al final pues la gente se ha familiarizado mucho con desarrollar la instalación si consigo la subvención, ¿no? Entonces, bueno, hay que cambiar ese concepto, y ese es uno de los objetivos, ¿no? Bien, con respecto, ya es que ya no sé ni por dónde voy. Sí, el generar el interés, ¿no? Pues lo que se hablaba un poco con respecto a lo que son las deducciones fiscales y todo lo demás, ¿no? Y luego, por otra parte, el concepto de formato financiero, que uno de los hándicaps para el desarrollo de proyectos pues es ese, es que el acceso a la financiación hoy en día bueno, no es que sea complejo en el sentido, sino que es caro. Entonces, pues al final eso frena a las familias, a las empresas, a la administración a asumir pues, costes financieros muy por encima de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Con el Euribor a 4 puntos o donde esté en estos momentos, ¿no? Que estará por ahí, ¿no? Entonces, bueno, un poco ya entrando en materia,
el formato en sí de PPA On-Site, el formato financiero para instalaciones de autoconsumo fotovoltaico, como te digo, esto, como os contaba, esto no es nuevo, esto ya lo hacemos con otro perfil de instalaciones, simplemente lo que se ha hecho es adaptarlo a instalaciones de autoconsumo, ¿no? Al final, en sí, lo que se busca es, primero, que el cliente final no asuma el riesgo de la operación, o sea, que el riesgo lo asuma la empresa privada, porque es quien en este caso financia el proyecto. Por hacer el símil, para que se entienda mejor, por ejemplo, en el caso de Tudela, y como está aquí la concejala, pues lo comentamos y lo puede ya, Irune lo puede verificar, lo puede acreditar. La reforma de lo que ha sido la instalación de alumbrado público han sido 5 millones de euros que no han salido de los fondos municipales, ha sido una empresa privada quien ha asumido la inversión, ¿no? En este caso Ríos Renovables. Entonces, al final es viable aportar eficiencia con el objetivo de promocionarla. Pues en este caso no estamos aportando eficiencia, estamos aportando energía renovable, ¿no? Y es energía renovable generada por una instalación que al final, pues por sus características, requiere una inversión y bien en el ámbito público o en el ámbito privado, si ese cliente final no se siente cómodo por la circunstancia que sea por afrontar la inversión, pues bueno, hay formatos como es este, mediante el cual una empresa privada puede asumir esa financiación, ¿vale? Con este formato, ¿qué sucede? Que al final, pues, el cliente ya pasa a tener un interlocutor único, ¿no? Si, por ejemplo, Javier decide en su empresa colocar un autoconsumo, pues primero contactará con una empresa o primero contactará con una ingeniería que le diseñe, luego con varias empresas que le oferten, luego verá el tema del mantenimiento con otros tantos. Pues aquí no, aquí lo que hacemos es integrar todo en la misma figura, ¿no? Con el objetivo de poder dar un asesoramiento completo, un asesoramiento en el diseño, ejecución, mantenimiento, gestión de la energía, ¿no? Gestión de esos excedentes, que aquí es donde entra un poco la pata de Ebroenergía, ¿no? Que es, al final, esa parte hay que comercializarla, hay que llevarla al mercado y luego hay que derivarla donde nos interese, ¿no? Esa es la parte que ahora, con la intervención de Miquel y John, vamos a desarrollar, sí, y contigo también un poquito más. Esa es la parte un poco más compleja y técnica que tú decías, sí. Uxue. Hasta ahora estamos hablando ciertamente de la parte un poco filosófica, del por qué hay que, de alguna forma, dirigirnos a una comunidad energética. Y esa parte, como tú dices, ahora que estás explicando, la vamos a tratar en el siguiente tercio. Y Eso sí, es. perdona. Eso es. Entonces, al final, lo que busca este formato es eso, es desvincular al cliente de lo que son los riesgos económicos de la operación, los riesgos técnicos, porque al final el que realiza la inversión asume unos compromisos de rendimiento, unos compromisos de generación de energía, de unos compromisos técnicos a efectos de garantías. O sea, en un formato de estas características que su plazo más o menos suele estar entre 10-15 años, dependiendo del modelo. El alumbrado de Tudela, volviendo un poco a ese ejemplo tan claro que tenemos aquí, son 15 años, pero hay formatos que pueden ir a menos años. Pues al final ahí lo que se hace es que el operador, que es el inversor, asuma todos los riesgos del modelo, ¿vale? Y no sé si me dejo algo más, yo creo que no me dejo nada, ¿vale? Luego ya, pues pasando un poco a la gestión de venta del excedente, claro, en las instalaciones de autoconsumo, a ver, el objetivo siempre es dimensionarlas para que el autoconsumo tenga sea lo mayor posible, o sea, tenga el mayor porcentaje posible. Pero dependiendo del tipo de cliente, pues eso nunca, o sea, siempre no pasa, ¿no? O sea, nosotros implantamos autoconsumos en clientes residenciales que tienen un autoconsumo directo del 30% y el 70% puede ser excedente que se valoriza en unas condiciones determinadas, ¿no? O con batería virtual o con una compensación simplificada, con diferentes herramientas que ofrece el mercado, o un industrial que por sus características puede llegar a autoconsumo del 98%, o sea, a niveles muy elevados, ¿no? Entonces, no nos tenemos que olvidar que al final una instalación de autoconsumo genera excedente, puede generar excedente, si cumple unas características. Por ejemplo, comentábamos antes un caso particular, colegios. Los colegios cierran en verano, o sea, al final en verano se produce bastante energía, con lo cual ahí va a haber un excedente importante
que se puede valorizar, ¿no? Y el objetivo es valorizarlo y utilizarlo, ¿no? Entonces, en sí un poco lo que buscamos con la coalición que hemos planteado con Ebroenergía es eso, ¿no? Es poder valorizar el excedente. Ríos Renovables no es una comercializadora, Ebroenergía sí, y nosotros lo que podemos hacer es poner a disposición de una comercializadora esa energía esa instalación de autoconsumo que es propiedad de Ríos tenemos, y automáticamente ellos se encargan de la valorización, ¿no? Porque en este formato financiero de PPA on-site que denominamos, al final lo que no os he contado es el esquema en sí de conexión de la instalación. La instalación se conecta a nivel interno, o sea, la conectamos en el cuadro eléctrico de la industria, del polideportivo, en una instalación interior, ¿no? Entonces, de cara al exterior no hay impacto hasta que no tienes el excedente, ¿vale? Como vamos a tener un excedente porque queremos valorizarlo, es cuando ya hay que hablar con la distribuidora y conocer las condiciones de acceso a red. Ahí es la parte más compleja de todo, porque al final ellos ponen un poco las condiciones y hay que, si quieres vender el excedente, pues las tienes que cumplir, ¿no? Entonces, bueno, es el concepto, es autoconsumo directo que abona directamente el cliente y un excedente que va fuera y se valoriza a través de una comercializadora. Y con esto yo he terminado. Y en este sentido, David, Sí. como digo, vamos a hacer ese cambio de tercio ahora mismo para que los super técnicos de todo este tinglao, ¿vale? Sí. Se queden aquí. Vale, yo me levanto también, ¿no? Sí. Tú, David, por supuesto, te quedas. Yo me quedo. Vale. Y entra Miquel Abaigar, John Sánchez y Eugenia. Venid vosotros. Un poquito nos van a hablar acerca del mercado energético español, la figura del PPA virtual, y ya vamos a pasar a exponer nuestro propio modelo, en qué consiste. Y en última instancia voy a hacer un movimiento, ¿vale? En el tablerico este de ajedrez, en última instancia, donde, Sergio, quiero que te unas al final de esta conversación con todos, ¿vale? En la cual quiero una especie de coloquio, debate, de la importancia de las comunidades energéticas, un poquito la diferencia de modelos de comunidades energéticas, por ejemplo, si queremos comparar con el actual y al nuestro, un poquito todas las dudas y preguntas y cuestiones que os puedan surgir, aquí van a estar ellos, los super técnicos, para resolver vuestras cuestiones, ¿vale? Y en este sentido, yo me quedo aquí con vosotros, os escucho y adelante, John, por favor. Mira, John, ¿tienes ahí eso? No sé cómo hay que ponerlo. ¿Para poner la presentación aquí? ¿Qué pasa? ¿Tal cual? Ah, mira. Vale. Bueno, a ver, ¿ahora? Ahora bien, ¿no? Bueno, lo primero, nos presento un poco. Nosotros venimos de Grupo Trébol Energía, que somos una consultora energética, tanto de la parte de consumidor de cliente final como de la parte de comercializadoras. También tenemos una parte de la empresa que se encarga de instalaciones fotovoltaicas y demás. Pero bueno, nosotros, ella es Eugenia, yo soy John, nos dedicamos principalmente al asesoramiento a comercializadoras de energía, tanto de energía eléctrica como de gas. Entonces, bueno, con Trébol llevamos trabajando, me parece que desde finales del 2020, donde pillamos todo el chaparrón de la crisis energética y demás. Y bueno, pues desde entonces hemos ido trabajando sobre todo para dar soluciones que sean buenas tanto para la comercializadora como para el cliente final, ¿no? Al final la crítica un poco que hacemos nosotros es que sea útil para todos los agentes que se involucran en la operación económica. Entonces, vamos a hablar un poquito de, igual soy un poco pequeño, pero no sabía que estaríamos tan lejos. Vamos a hablar un poquito de cómo funciona el autoconsumo en general, ¿vale? Un recorrido muy breve de los tipos de autoconsumo, con excedentes, sin excedentes, etcétera. Vamos a hablar del autoconsumo colectivo, porque consideramos que generalmente cuando se presentan comunidades energéticas se intenta llevar directamente al tipo de autoconsumo colectivo. Es un tipo de autoconsumo pues, que tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de esas limitaciones. Y por último, vamos a comentar muy rápidamente cuál es el proyecto o cuál es la idea con Ebroenergía y Ríos Renovables.
Bueno, el autoconsumo. Todo el mundo aquí sabe lo que es el autoconsumo. Principalmente es a partir de una unidad o varias unidades de consumo, consumir energía proveniente de una instalación próxima a este punto de suministro. Entonces, generalmente siempre vamos a trabajar con instalaciones de autoconsumo con excedentes que vierten energía a la red. También nos podemos encontrar con instalaciones de autoconsumo sin excedentes. Este no es el caso que vamos a tratar nosotros. Como ha comentado David, siempre vamos a ver casos con clientes con instalaciones fotovoltaicas las cuales vierten energía a la red. Dentro de esta tipología de autoconsumo tenemos de dos tipos, las que tienen compensación simplificada y las que no tienen compensación. ¿Vale? Ahora hablaremos en qué caso se encuentra el autoconsumo colectivo y cuál es la solución que ofrecemos nosotros con el tipo de producto. Entonces, esto ya es un poquito más técnico, por si queréis entrar un poquito más en detalle, de las instalaciones con compensación, que básicamente te pagan los excedentes, podemos encontrar de dos tipos. Las instalaciones con potencia inferior a 100 kilovatios, que en este caso pues, se le aplica un descuento en la factura y es lo que llamamos lo que se le llama la compensación simplificada, y luego las instalaciones por encima de 100 kilovatios. ¿Vale? Estas instalaciones no pueden ir asociadas directamente a un punto de suministro para realizar el descuento de los excedentes, de la compensación de los excedentes, sino que tienen que vender la energía sobrante a mercado a través de un representante, que en este caso pues, generalmente será Ebroenergía o se intentará que sea Ebroenergía. Esto es una captura de la guía profesional de instalación de autoconsumo del IDAE, ¿vale? Que bueno, os invito también a que le echéis un ojo, donde básicamente se explican todos los tipos de autoconsumo que podemos encontrar actualmente según la normativa vigente. Entonces, la primera discriminación muy clara es instalaciones próximas, es decir, que estén conectadas en red interior directamente al contador de los clientes, y instalaciones próximas que vayan a través de red. Generalmente, cuando hablamos de comunidades energéticas, nos vamos a encontrar en el segundo caso, en instalaciones próximas a través de red. Sí que es cierto que podemos tener casos de comunidades energéticas, que es un bloque de pisos, en el cual la instalación de autoconsumo va conectada directamente a todos los contadores del bloque, ¿no? Pero generalmente vamos a estar siempre en el segundo caso. En este segundo caso, bueno, tenemos la primera limitación, que es que siempre tienen que estar conectadas a menos de 500 metros o a menos de 2.000 metros, respetando que sea solo fotovoltaica y en ciertos tipos de instalación, en cubierta, suelo industrial o estructuras dedicadas. ¿Cuál es el problema que tenemos con este tipo de instalaciones? El primer problema que tenemos cuando tenemos una instalación que va a través de red, el autoconsumo va a través de red, es que la distribuidora va a cobrar por la energía que circule a través de la red. Esto va en función del nivel de tensión, ¿vale? La baja tensión es el NT0, luego tendríamos media NT1 y así pues sucesivamente iríamos a consumidores con cada vez un nivel de tensión más elevado. Actualmente, para las 2.0 y las 3.0, que es el primer nivel de tensión, que es la baja tensión, no se especifica un coste, es decir, es cero, pero sí que la normativa está preparada para incluir un coste y que esto se facture. Es decir, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vale, ahora el autoconsumo colectivo a través de red no te factura la distribuidora por trasladar esa energía a través de su red, pero puede llegar un punto en el que sí. ¿Vale? Al final esto es puramente cambios normativos. Este sería el primer problema que vemos con este tipo de modalidad de autoconsumo. Entonces, estoy hablando todo el rato de autoconsumo colectivo. ¿Vale? ¿Qué es el autoconsumo colectivo? Pues muy sencillo, el concepto es muy sencillo. En el IDAE también se explica estupendamente. Al final es una o varias instalaciones de generación que generan energía eléctrica y varios consumidores que se asocian a esta producción. Al final, la mecánica o la forma de funcionar es tú le envías a distribuidora una firma de un documento específico firmado por todos los autoconsumidores asociados
a esas instalaciones con unos coeficientes de reparto y la distribuidora se encarga de asignarle a cada productor cuál es la parte de energía que le toca de forma horaria, ¿vale? Al final, como hemos comentado, hay de dos tipos: en red interior, directamente conectado a los contadores de los clientes, o a través de red. ¿Vale? A través de red, que tiene que cumplir estas condiciones que comentábamos. Primero, que sea de baja tensión, que la distancia sea menor a 500 metros o 2 kilómetros en el caso de la fotovoltaica en ciertos tipos de suelos, y que la referencia catastral, los primeros 14 dígitos de la referencia catastral sean iguales. Entonces, claro, aquí nos encontramos en una situación donde, bueno, esto comentaba el tema de los coeficientes, nos encontramos en una situación en la que tenemos varios problemas. Generalmente, lo ha comentado David muy por encima, la primera traba con la que nos encontramos es la distribuidora. No es fácil trabajar con las distribuidoras. Nosotros esto lo vemos mucho con nuestras comercializadoras, trabajamos alrededor de 20 comercializadoras, y no es fácil trabajar con distribuidoras a nivel general. Sí que hay algunas que funcionan mejor, otras que funcionan peor, van más rápidas, más lentas, pero no es sencillo. Entonces, ¿qué problemas nos podemos encontrar con distribuidoras? Que falten firmas. Es decir, tú tienes un bloque de pisos de 80 consumidores y te faltan 2 firmas y no te firman. Pues hasta que no tengas esas 2 firmas no vas a poder legalizar ese autoconsumo colectivo y no lo vas a poder tramitar en distribuidora. Puedes tener problemas a nivel, bueno, falta de firmas que no sean correctas o que la distribuidora entienda que no son correctas. Tenemos problemas también cuando intentamos actualizar los coeficientes de reparto. Hay que volver a firmar, hay que volver a hacer todas las firmas, hay que volver a tratar con distribuidora. Bueno, se acumula. Hay bueno, es más una anécdota que otra cosa, pero por ejemplo, si envías los documentos después del día 10 de cada mes, la distribuidora no va a hacer nada hasta el mes siguiente. Es decir, cada vez que vas a tener que hacer un cambio ya lo puedes hacer los primeros 10 días, porque como lo hagas el día 11, ya hasta el 1 del mes siguiente no se va a activar. Si te contestan tarde, falta una firma, no consigues esa firma antes de los primeros 10 días del próximo mes, pues ya se te dilata 2 meses. Bueno, es complicado. Nosotros lo vemos al final, un poco la conclusión que tenemos nosotros cuando trabajamos con distribuidoras es que ellas tienen el poder y tú te tienes que adaptar. Y a veces eso pues, es un poco complicado. Bueno, otras dificultades del autoconsumo colectivo que ya he comentado es este límite de 2 kilómetros. 2 kilómetros es una distancia relativamente corta y sobre todo cuando hablamos de querer hacer instalaciones grandes. Si tú quieres hacer una instalación, una planta fotovoltaica grande, probablemente haya muchos consumidores que estén a más de 2 kilómetros y que se quieran adherir a este autoconsumo y no van a poder. ¿Vale? Y luego, por último, esto es un tema curioso, que es cuando la instalación está hecha a través de red y no está en línea directa con los consumidores, el excedente no se compensa. Entonces nos encontramos en un sitio, en una posición en la que, si os fijáis un poco en el gráfico que ponemos aquí, es una aproximación muy sencilla de un caso de un doméstico de un consumo más o menos normal con una potencia instalada de 2 kilovatios. Sí que es cierto que con unas condiciones perfectas y de buena producción, etcétera, etcétera. Pero que vemos que el 56% del volumen que se ha generado se vierte a la red y no se puede utilizar. En esta modalidad de autoconsumo colectivo a través de red, esta energía se la queda el sistema, no se la queda ni la comercializadora ni el consumidor. Entonces es una energía que se pierde, entre comillas. Entonces, con todo esto que hemos visto hasta ahora, llegamos un poco a la conclusión de que una solución a una parte o gran parte de estos problemas es generar un PPA virtual, un producto que básicamente es una alternativa. No es la única solución, es una alternativa al autoconsumo colectivo, en el cual la energía no se gestiona de forma física,
sino que se gestiona completamente de forma financiera. Luego, en la próxima diapositiva, hay un pequeño esquema de cómo sería el funcionamiento, ¿eh? Pero bueno, a nivel, para que nos entendamos, es yo no te muevo la energía de un lado y al otro, sino que simplemente pago esa energía y la reparto como a mí me parezca. ¿Vale? Es un poco la idea. ¿Cuál es la ventaja aquí? Bueno, pues que te saltas todos los pasos que tienen que ver con distribuidora. No tienes que trabajar con distribuidora, simplemente quien tendrá que trabajar con distribuidora es el generador, el que vierte esa energía a la red. Ya no es directamente un trámite continuo, un trabajo continuo con distribuidora, sino que una vez se legaliza la instalación y se emite la puesta en marcha, ya está, se acabó. No hay que hacer nada más con distribuidora. Hay otro tema, que es que al ser un producto financiero, no te afecta, entre comillas, las condiciones contractuales. Es decir, yo te puedo cambiar los repartos. Si dentro de lo que es el marco de la comunidad energética se llega al acuerdo de que los repartos se pueden modificar en base a un acuerdo previo firmado por un representante o como se quiera estipular dentro de los estatutos de la comunidad energética, bueno, pues también facilita el poder modificar esas condiciones contractuales. Al final aquí no hay un tercero, sino es directamente el consumidor con el proveedor, que en este caso sería pues Ebroenergía y Ríos Renovables. Otro tema, que bueno, esto también lo ha comentado David, yo aquí él os ha puesto el resultado real de materia prima en el mercado. Yo os he puesto las cotizaciones que han habido, es decir, os he puesto a cuánto se ha ido preveyendo que estaba el precio de 2024. Todavía no, evidentemente todavía no sabemos a qué precio ha salido, ¿no? También un poco para que veáis la volatilidad en la que estamos. Últimamente los mercados están bastante más estables, pero de un día para otro podemos ver diferencias de un 5 o un 10%, lo cual esto trasladado hace 4 años era una barbaridad. Entonces, ¿cuál es la intención de este PPA virtual? Bueno, te asegura una estabilidad. Al final, cuando nosotros hablamos muchas veces con nuestros clientes finales y les ofrecemos productos de este tipo, sobre todo que van con la intención de evitar la volatilidad del mercado, nos dicen, ya, y si el mercado baja y el precio me hubiera salido más barato con otro producto y tal, bueno, te la puedes jugar. Yo siempre voy a recomendar estabilidad futuros, porque ya hemos visto que lo que puede pasar es heavy. Y es muy difícil. Una vez ha explotado la situación, es muy difícil salir de ahí, porque no tienes opciones. Entonces, siempre vamos a tender a recomendar estabilidad futuros. Por otro lado, bueno, ignoramos el límite geográfico de 500 metros, 2 kilómetros, que he comentado ya varias veces. Y por último, a través del PPA virtual, podemos retribuir al cliente el 100% de la energía excedentaria. No se pierde energía en el sistema, ¿no? O bien se retribuye al cliente al precio pactado y ya está. A nivel de desventajas, bueno, hay una que es muy clara, que es como no estamos trabajando con energía real, es decir, los clientes no consumen físicamente esa energía, no nos estamos ahorrando otros costes, como puede ser pues, los peajes de transporte y distribución de distribuidora, los costes regulados de red eléctrica. Entonces, en ese aspecto sí que perdemos un poco de potencia. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues que si te sale a cuenta el recuperar ese 56% que veíamos de excedentes que no se remuneran, supera estos costes que te ahorras a través de la energía autoconsumida. Con lo cual, bueno, es una visión un poco más financiera. Por último, como desventaja, pues todo esto no es posible si no tienes un proyecto de comunidad energética, porque lo puedes hacer con clientes individuales, pero sí que necesitas tener un marco contractual que generalmente pues, es un poquito más complicado y sobre todo con una situación en donde la normativa está un poco verde al respecto y cada uno se tiene que buscar un poco la vida. Entonces, esto es un esquema muy sencillo de cómo funcionaría este PPA virtual, donde básicamente tenemos un generador
que opera en el mercado directamente, es decir, un generador o un generador con un punto de autoconsumo, eso es indiferente. Opera directamente al mercado y a la vez opera con Euroenergía. Y Euroenergía le dice, yo te compro esa energía que has vendido a mercado a un precio determinado. Luego, ¿qué hace Euroenergía con esta generación que se ha vertido a mercado? Lo distribuye financieramente entre sus clientes, que pueden ser pues, domésticos, ayuntamientos, industria, polideportivos, lo que sea, ¿vale? Al final es todo financiero. Y tenéis un pequeño ejemplo de cómo quedaría el caso en un escenario donde tenemos 5 consumidores con diferentes repartos y un precio de compra y un precio de venta, ¿no? Al final, la idea también de tratar directamente con un generador es que generalmente vamos a poder encontrar ofertas por debajo de mercado, sobre todo para estos primeros 2 o 3 años donde los mercados van a seguir altos, ¿no? Con un producto a largo plazo siempre te aseguras estabilizar el precio a la baja, ¿vale? Porque bueno, la comercializadora ahí asume un riesgo y a través de ese riesgo pues, se consigue precios de compra bastante más bajos que lo que encontraríamos en el mercado a corto plazo. Entonces, bueno, en este caso es muy sencillo, ¿no? Si Euroenergía lo compra a 60 y el mercado queda a 80, pues un cliente para una generación que es bastante bajita, ¿no? de 100 megas, al primer cliente, al consumidor número 1, pues le aplicarían un descuento en la factura de 100 euros. Pues una regla de 3. Es fácil de comprobar. O sea, es un producto sencillo. Yo te digo, tú la pagabas a tanto, el mercado ha quedado a tanto por ciento te toca a ti, fácil. No es complicado. Eso es algo que nosotros valoramos mucho, sobre todo a la hora de vender a clientes que no están formados. No es lo mismo vendérselo a un cliente que tiene una asesoría energética que a un cliente doméstico. Entonces, uno de los objetivos es que sea sencillo y este producto es un producto fácil de trabajar, es fácil de entender. Y con esto ya estaría. Por nuestra parte, ya os digo, cualquier pregunta, cosa, pues tenéis... no sé si tenemos ahora tiempo o después igual. Sí, igual después. Bueno, pues igual después. A nivel de autoconsumo hay muchas cosas que no he explicado. Perdón. Hay muchas cosas que no he explicado a nivel técnico, de trámites, cómo funcionan tipos de autoconsumo determinados. Entonces, si tenéis dudas, cualquier cosa nos lo decís al final. Bueno, yo ahora voy a intentar explicar cómo encajaría todo este engranaje que os han explicado hasta ahora, cómo intentaríamos unirlo, ¿vale? Entonces, como os ha dicho Javier antes, hemos intentado crear un modelo de comunidades energéticas que sea más sencilla y accesible para todos, ¿vale? ¿Cómo vamos a intentar nosotros crear ese modelo más sencillo y accesible para todos? Lo que haríamos sería buscar un punto de generación, ¿vale? Colocando ese punto de generación en el punto de mayor consumo. Como os ha dicho David, intentaríamos colocar lo que sería la instalación fotovoltaica donde creemos que más consumo se va a producir. Después, lo que haría Ríos Renovables, en este caso, sería poner un punto de control, ¿vale? En el que se controlaría el autoconsumo directo y el excedente. Y luego nosotros lo que haríamos sería un autoconsumo virtual, que le hemos llamado, en el que lo que vamos a hacer es redistribuir todo ese excedente entre toda la gente que quiere participar de la comunidad energética, ¿vale? ¿Qué entendemos nosotros y qué sería el autoconsumo virtual, ¿vale? Sería un tipo de contrato bilateral entre nosotros y el cliente, que es un contrato flexible, personalizable, en el que no tienes una obligación como tal respecto a como pueden ser otros modelos, sino que aquí tú podrías necesitar coger la energía que necesites o lo que haríamos sería, en este caso, a nivel porcentual sobre consumo que tienes y que sería plurianual, que esa plurianularidad lo que nos permite es proteger al consumidor de la volatilidad de los mercados, ¿vale? Al firmar un contrato en el que la energía te va a costar más barata de lo que estaría el mercado y dejar un precio fijo que podríamos dejar, estamos protegiendo ante subidas y bajadas, subidas sobre todo del
del mercado, ¿vale? Esto, a ver, espera. Un segundo, ¿vale? Esto nos facilita, es que no puedo ver bien. Esto nos facilita a todas las que participan de la comunidad energética el acceso al suministro de energías renovables. Y otra de las ventajas es que no intervienen puntos de suministro. Nosotros, una de las grandes ventajas que tiene este autoconsumo virtual es que no estamos limitados por la distancia. Nosotros podríamos poner un autoconsumo a una distancia mayor de los 2 kilómetros que nos ha hecho referencia antes John, ¿vale? Entonces, lo que también podríamos hacer, y que también hacemos con el autoconsumo virtual, es generar unas garantías de origen en el que la energía que vamos a proporcionar es la energía que se ha producido en ese punto de generación, ¿vale? En este caso sería el autoconsumo que se está produciendo en un punto X que determinaríamos, ¿vale? Todo el excedente tendría ese origen desde el punto de generación y sería el que nosotros vamos a redistribuir entre toda la gente que quiera participar. Entonces, si alguien quiere participar de la comunidad energética de Ríos Renovables y Euroenergía, lo que habría que hacer es entregar las facturas y, en este caso, si hubiese curvas de carga, las curvas de carga, para que puedan estudiar desde Ríos Renovables cuál es la situación más idónea para poder instalar esa instalación. Después de eso, y que se ha estudiado los emplazamientos y los consumos asociados a ese emplazamiento del que ellos determinen o que veamos cuál va a ser el más interesante, se calculará un reparto porcentual de los excedentes, ¿vale? En función de la cantidad de energía que consuma cada uno de los consumidores, se le dará un porcentaje. ¿Por qué decimos que es más sencillo, más accesible y más, otras cosas que ha dicho, más justo para todos? Porque lo que vamos a intentar hacer es redistribuir esa energía porcentualmente en función de la cantidad de consumo que tengas. No tanto como puede haber otros modelos en los que tú tienes que coger una parte de la generación, en este caso sería sobre la cantidad del excedente, se daría una parte a cada uno de los consumos en función del consumo que tenga, ¿vale? Y como hemos dicho que vamos a estudiar caso a caso y vamos a estudiar en función de las particularidades que tenga cada uno de los participantes, el estudio habrá que presentarlo porque es un estudio ad hoc. Cada una de las casuísticas, cada uno de los modelos que podamos generar nosotros, lo vamos a estudiar de una manera individualizada. No vamos a crear un modelo estándar en el que tú tengas que entrar sí o sí con un calzador, sino que lo que vamos a intentar es cada una de las casos de la gente que quiera participar, tratarlo de manera individual. Entonces, ¿qué ventajas creemos que podemos tener con el modelo que estamos ofreciendo? ¿Vale? Como os ha dicho John, a la hora de crear una comunidad energética puede llegar un momento en el que te ahogues en trámites. Te puedes llegar a ahogar, puedes llegar a perder muchísimo tiempo en tramitaciones que realmente creemos que no son necesarias. Nosotros, con el modelo que hemos generado, podemos hacer una redistribución instantánea sobre la energía, ¿vale? A partir del autoconsumo que se produzca en un punto, todo el excedente, nosotros podemos redistribuirlo mes a mes. Nosotros podemos llegar a, si alguien quiere salir de la comunidad, si quiere entrar gente nueva, si vemos que alguien va a consumir menos un mes o consume otro, por ejemplo, si metiésemos, como ha dicho David, un colegio, el colegio en verano va a consumir mucha menos energía que en invierno. Nosotros mes a mes podríamos rehacer esa distribución de energía. Nosotros podríamos aportar más energía a ese colegio en invierno y en verano podríamos aportarle menos energía, porque como hemos dicho, la distribución de energía nosotros la vamos a hacer porcentualmente sobre el consumo que tenga. Entonces, otra de las ventajas que tiene nuestro modelo, y que también ha comentado John, es que toda la energía que se va a generar en esa planta va a ser aprovechada. Nada de esa energía se va a perder en el limbo, como ha dicho John, que se quedaría, que no sería ni de comercializadora ni distribuidora, se quedaría en el limbo. En este caso, toda la energía va a ser aprovechada, ¿vale? Otra de las cosas que también he comentado antes y que entraría aquí sería
en nuestro modelo no hay ningún límite ni ninguna restricción, ni de distancias máximas dentro de lo que sería un pueblo. Por ejemplo, aquí tenemos el caso en Cintruénigo. Cintruénigo es un pueblo que tiene mucha extensión. Cintruénigo podría llegar el momento en el que, si quieren crear una comunidad energética, hubiese gente que no podría participar porque está a más de 2 kilómetros. En nuestro caso, esa limitación desaparecería, porque nosotros cogemos toda la energía excedentaria y la podemos volver a meter al sistema, sea donde sea. Y en este caso, dentro de Cintruénigo, cualquier persona dentro de Cintruénigo, tanto industria como ciudadanos, podrían acogerse a este modelo, ¿vale? Y otra de las ventajas que entendemos nosotros también tiene respecto a otros posibles modelos, ¿vale?, es que el ahorro va a ser visible mes a mes. En cuanto la instalación se legalice y entre en funcionamiento, ya todas las personas que forman parte de la comunidad energética verían un reflejo sobre su factura de un ahorro que, sin embargo, con otros modelos empezarían todo lo que son las tramitaciones, empezaría todo lo que es pagos que hemos comentado antes, o mantenimientos, o que se pueden, cuotas de inscripción, que puede llegar un momento en el que no podríamos apreciarlo. En nuestro caso, desde el minuto cero podríamos apreciar un descuento. Y como hemos dicho, como podemos hacer una redistribución instantánea, no tenemos que esperar a que vuelva a pasar nada, sino siempre, siempre, siempre tendremos, en mayor o menor medida, pero siempre tendremos un descuento, ¿vale? Y por último, que creo que puede ser la parte más importante, es la de qué beneficios podemos recibir si yo quiero hacer este modelo, implantarlo en mi municipio, en mi asociación de empresas. Entonces, nosotros vemos que de primeras ya, con el autoconsumo directo, podríamos llegar a tener posibles ahorros de más del 25 o en torno al 25% sobre la facturación que tengo ahora mismo de la energía, ¿vale? Por el autoconsumo indirecto, que es lo que ha explicado John, al firmar un acuerdo de compra de energía y comprar por debajo del mercado, podría tener un beneficio, podría tener un descuento sobre la energía autoconsumida virtualmente en torno al 20%. Y una de las cosas que no hemos comentado hasta ahora, que ha comentado en parte David y que la comentamos nosotros, la inversión que tiene que hacer cada municipio, cada polígono industrial y cada persona que quiera participar de esta comunidad energética sería de 0 euros, ¿vale? No habría que hacer ningún tipo de inversión, ningún tipo de gasto de mantenimiento ni nada, porque el mantenimiento lo llevaría Ríos Renovables, como os ha dicho, ¿vale? Todo lo que sería de cuotas de inscripción no haría falta, ¿vale? Entonces, siempre, como hemos dicho, siempre, 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 de una manera u otra, se va a recibir un descuento, se va a ver una disminución de lo que sería la facturación de energía en nuestra factura de la luz, ¿vale? Y ese es el modelo que serían las 3 patas que estamos aquí, cómo hemos conseguido desarrollar un modelo en el que creemos que podemos ofertar y podemos ofrecer un descuento en la factura desde el momento en el que se active una instalación, ¿vale? Y ya estaría ahí. Sí. Sí, vale, Vale. Hola, vale. Pues como hemos dicho, es complejo de entender técnicamente. No sé si habéis entendido un poquito a grandes rasgos nuestro modelo energético. Me gustaría ahora dar el paso a Sergio, gerente de consorcio EDER, que quiero que nos hables un poquito. Toma, te sientas aquí, por favor, te lo reservo para ti. Quiero que nos hables un poquito pues, de tu actuación, o sea, de tu protagonismo en cuanto a la historia de las comunidades energéticas, la financiación que ofrecéis desde el consorcio EDER. Y ya de paso me gustaría que os quedarais de alguna forma discutiendo, debatiendo, y que tú seas el primero que arranque las preguntas, todas las dudas que tengas con respecto a algún modelo energético que tú conoces, que está actualmente en vigor, y al nuestro. Y en este sentido me gustaría que aquí también el público, yo me voy a quedar con este micrófono, que haga alguna serie de preguntas
para que, si podemos hablar un poco más en cristiano y no tan técnico, ¿vale? Consigamos resolver cuál es el mejor modelo de comunidades energéticas ahora actual al que nos podemos acoger. Que en este caso yo estoy aquí para defender el nuestro, para defender lo nuestro, creemos que es el nuestro porque precisamente lo hemos diseñado en base a conocer los otros modelos energéticos, de comunidades energéticas, perdón, y de alguna forma identificar todos esos perjuicios que podría recibir un usuario que se acoja a ese modelo y cómo podríamos solventarlos con el nuestro para que de alguna forma sea de entre todos el más óptimo, ¿vale? Sergio, te dejo a ti. Bueno, no, me quedo el micrófono y sigues tú con él, ¿vale? Y seguimos un poquito. Y seguido creo que estaremos como 10-15 minutos, ¿vale? Un poquito para que estéis al loro con el timing. Y seguido tenemos un lunch maravilloso que nos está esperando con un jamón espléndido, ¿vale? Y unos canapés fabulosos y unas buenas copas de vino que nos podemos echar. Eso sí, los que tenéis que conducir, por favor, os insto a que no lo hagáis. Y, por favor, aquí os dejo a vosotros, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, Javier, por dejar un poco que demos también nuestra aportación y nuestro granito de arena, ¿no? Un poco a este tema de las comunidades energéticas, partiendo de que, y lo digo con claridad, ¿no? Yo no soy un experto en comunidades energéticas, entonces, pues eso, bueno, que mi discurso en este caso pues no va a ser tan técnico, pues porque es imposible, ¿no? Yo igual sí que me gustaría un poco, y muy brevemente, resumir un poquito igual las ventajas, o sea, como más fáciles, ¿no? Como más sencillas que puede tener todo el mundo, cualquier entidad local, cualquier persona, cualquier empresa, ¿no? Si se mete en esto de las comunidades energéticas, ya lo haga con un modelo más estándar, con un modelo, con un PPA virtual, con un mix, ¿no? Ya sea físico o virtual, bueno, que al final hay muchas modalidades, ¿no? Como la que habéis contado vosotros, que yo creo que puede tener muchas ventajas, ¿no? Frente al modelo más tradicional. Pero bueno, solo por recordar, ¿no? Que al final, si alguna entidad local o alguna empresa o alguna persona en concreto se anima, ¿no? A esto de formar parte de una comunidad energética, quizá una de las cosas clave que hace es pasar de ser un consumidor y un pagador, digamos, ¿no? A un productor o a un generador, ¿no? Esto es general, ¿eh? Luego en cada caso concreto pues es un poquito diferente, ¿no? Pero yo creo que es un clic mental y que luego tiene su efecto en el bolsillo, que es importante y que yo creo que tenemos que ir dando poquito a poco pues todo el mundo, ¿no? Al final tenemos que intentar salir un poco de esa rueda en la que las grandes energéticas controlan el mercado, ponen el precio, yo lo pago y estoy vendido, ¿no? Entonces yo creo que es importante recalcar esa parte en concreto, ¿no? Que yo creo que es un paso importante. Evidentemente, como decía, esto afecta al bolsillo y si tú te metes en una comunidad energética, más allá de sus desventajas, que también las tiene en algunos casos, pues tienes ese ahorro concreto en tu factura, ¿no? Antes hablábamos que esto no es un tema de inversión, no es un tema de pelotazo, no es un tema de que tú tengas un retorno de esa inversión, es un tema de que estás entrando en una comunidad, estás colaborando para generar un autoconsumo y eso te va a generar a ti un ahorro en tu factura, ¿no? Que el modelo, digamos, es un poco eso. Eso también, que ya lo han avanzado un poco, lo habéis avanzado un poco entre todos, ¿no? El hecho de estar en una comunidad te puede llevar a poder negociar a través de la propia comunidad y de la comercializadora con la que trabajes, pues te puede llevar eso, a negociar ya unos precios mejores en lo que es tu propia factura o en esa venta que puedas hacer al sistema, etcétera, etcétera, para poder generar mejor pues, todos esos excedentes, que era lo que estabais comentando, ¿no? Pero yo creo que también es interesante decirlo. Luego también el modelo de comunidades energéticas, sobre todo lo que es el modelo más físico, no tanto el modelo virtual o de vehículo financiero, sí que tiene una ventaja y que es que al jugar con esos 2 kilómetros, que en algunos casos es una desventaja, ¿no? Pues también tiene la ventaja de que al final la comunidad energética genera, digamos, el modelo se genera y la organización se genera en una zona local concreta y cercana. El empleo que se pueda generar, pues evidentemente es ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera, pues bueno, que estamos desarrollando un modelo, en este caso, de generación y de autoconsumo, que es local y que es cercano y que pues tiene sus ventajas en el sentido de que desarrollamos nuestro entorno cercano, ¿no? No se queda el dinero en una gran eléctrica que tiene su sede en Madrid o en Bruselas o en Nueva York, ¿no? Sino que se queda aquí. Kilómetro cero, ese concepto que tan se está poniendo de moda y por lo cual tienes que contratar todos con Ebroenergía, porque es la compañía eléctrica de la Ribera de Navarra.
podría ser también. Perdona, claro. Sebastián, sigue, por favor. Bueno, y sin entrar tampoco, bueno, que hay muchos beneficios, ¿no? Pero bueno, pues eso, que evidentemente luego todos esos excedentes y beneficios pues se pueden de alguna manera distribuir entre los propios propietarios de esta comunidad en este caso, ¿no? Que luego también el hecho de tener una distribución cercana de la energía genera eso, que no se produzcan pérdidas en lo que es la generación, ¿no? en la distribución, ¿no? Que al final esto también pues es un tema que efectivamente de pocos se hace mucho, ¿no? Entonces al final, si tú tienes que enviar la energía desde donde se genera hasta cientos o miles de kilómetros, pues hay una pérdida que se genera por ahí por la red, ¿no? Entonces de esta manera también pues eso lo estamos minimizando. Y bueno, y de alguna manera, pues eso, ¿no? Reforzar que al final es un proyecto que al final es de cercanía, que afecta al bolsillo, ¿no? Yo haría ese resumen concreto. Y bueno, y que yo creo que es un modelo por el que hay que apostar, ¿no? O sea, solo por dar un dato un poco por el que hay que apostar y sobre todo por el que todavía aquí en Navarra y en España en este caso, pues estamos muy, muy lejos digamos, de que sea un tema maduro, ¿no? O sea, por poner un número, decía, pues por ejemplo en Alemania estamos hablando de que hay 1.800 comunidades energéticas ya constituidas, ¿no? Aquí en España, pues ahora mismo no llega a la 50. Entonces, bueno, de alguna manera, pues eso, ¿no? Que realmente hay muchísimo camino y yo creo que de alguna manera pues es parte del futuro de lo que es el sistema energético, sin ninguna duda. Y dicho esto y sin alargarme mucho más, pues no sé, yo les lanzaría al menos una pregunta a las personas que están aquí, ¿no? Y que sería un poco, pues eso, ¿no? ¿Cuál es el principal desafío que creen ellos que faltaría o que habría que acometer un poco en el corto plazo ya para que este tema de las comunidades energéticas pues realmente cogiera ese impulso que yo creo que es necesario, ¿no? Entonces no sé cómo lo veis. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Eugenia? ¿O David? Venga, David, dale. Ok. ¿El micro, por favor? ¿O sí? A ver, ¿sí? Sí. Bueno, el desafío está simplemente pues, en el desconocimiento un poco del producto, ¿no? Partiendo de esa base. O sea, lo que hemos expuesto hoy es un formato que, como comentaba Miquel y hacía mucho hincapié, es un formato que tiene un coste cero inicial, ¿no? Entonces, al final, eso es muy importante de cara al contexto que tenemos, ¿no? Y, por otra parte, tiene una ventaja adicional y es que cuando la instalación, el periodo de contrato finaliza, la instalación pasa a propiedad del cliente final, con lo cual es un activo que se queda en propiedad de la entidad local o de quien, digamos, con quien se cierre el acuerdo de PPA on-site, ¿no? Digamos, de la primera parte que es la venta directa, ¿no? Entonces, en sí, como a efectos de digamos, hándicap podemos ver a este modelo de lanzarse, pues es un poco que tiene su complejidad y que, bueno, pues hay que profundizar y se tiene que entender para que se lancen a ello, ¿no? Sí, adelante, John, sí, sin miedo. No lo toco mucho. A ver, otro tema, y relacionado con el tema del desconocimiento, es que yo no he tenido mucha experiencia tampoco con tema de comunidades energéticas, porque somos más analistas de mercado y vamos por otro lado, pero tengo la anécdota de un amigo que ha montado una empresa de consultoría de comunidades energéticas, son dos y funcionan como churros, porque el desconocimiento en el sector en general es muy grande y especialmente la normativa en lo que respecta a comunidades energéticas es tan, no sabría muy bien cómo definirlo, pero es tan difícil… Tan farragoso, ¿verdad? Sí, es difícil de comprender que un usuario no va a tener nunca acceso, o prácticamente nunca, tal y como está montado en España, un usuario por sí mismo nunca va a tener acceso a crear su comunidad energética, a crear su tal, a entender cómo funciona el mercado, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Entonces, yo creo que ya la dependencia de que esto te lo gestione alguien ya genera una desconfianza base con el consumidor que muchas veces es difícil de romper, ¿eh? Y esto nos ha pasado a nosotros con clientes nuestros finales que tenemos desde hace años
y que confían en nosotros para todo o para casi todo, pero cuando hay una normativa nueva no lo entiende, hostia, yo esto no me meto aquí. Digo, coño, llevas 3 años conmigo, te estoy diciendo esto te va a salir bien, y dices, ya, pero es que yo esto no lo entiendo, y ahí no lo haces. Eso también es un tema complicado de superar, es uno de los temas más complicados de superar. Yo lo único que voy a comentar es que creo que con muchos de los modelos de comunidades energéticas, mucho de la temática de la comunidad energética, creo que se está perdiendo la esencia de la definición de la comunidad energética, ¿vale? Al final, la comunidad energética lo que quiere hacer es generar un beneficio, con energías renovables, pero generar un beneficio a la gente que participa de ellas. Entonces, creo que nuestro modelo energético, o sea, es como la esencia básica o más pura de lo que sería el concepto de comunidad energética, porque estamos creando un modelo en el que todas las personas que participan de él no tienen que pagar nada, no tienen que abonar nada, no tienen que hacer nada. Simplemente tú te apuntas y vas a recibir un beneficio. Entonces, creo que es como la esencia pura de lo que sería el concepto de comunidad energética, ¿vale? En el que yo no te voy a pedir nada a cambio, no te estoy pidiendo nada más allá de lo que sería un acuerdo durante X años en el que yo te voy a proporcionar la energía más barata de lo que tú estás consumiendo, de lo que tú estás pagando. Y te lo voy a dar durante X periodo. Hemos hablado entre 10 y 15 años. Una instalación fotovoltaica actualmente tiene unas garantías de producción y unas garantías en torno a los 30 años no inferiores al 85%. Estamos hablando de que durante medio año vas a estar tú recibiendo descuentos sobre la energía que estás consumiendo, 100% renovable, que tú la estás generando, y a partir del año 10-15 vas a tener una instalación completamente gratis en la que tú te vas a poder aprovechar de todo y vas a poder seguir aprovechando y vas a poder seguir llevando esa energía a otra gente con el autoconsumo virtual en este caso. Si fuese un ayuntamiento, una vez que ha amortizado toda la instalación y se la ha quedado, él va a tener la potestad de poder coger a esa energía y darle el precio que él quiera para llevársela a quien sea. Entonces, estamos hablando de que podría vender esa energía ya no a precio inferior al mercado, podría hacerlo a precio mínimo y estaríamos ya reportando unos beneficios y unos descuentos no del 20%, sino del 80%, del 90% sobre el precio de compra de la energía a nivel de mercado. Entonces ya estamos hablando ya de cosas que pueden ser muy, muy interesantes a futuro. Y lo dicho, estamos hablando de coste cero, o sea, cero. Creo que es la esencia de lo que es el concepto de la comunidad energética llevada hasta lo más básico de todo, ¿vale? Voy a hacer una ronda de preguntas por aquí, por el público. ¿Perdona? Sí, Eugenia, por favor. Y si no, lo único que quiero es... Vale, guay. Sí, mucho micro. Hola. Esta desconfianza que nace en el cliente por el desconocimiento y además la dificultad del concepto de la comunidad energética, con la propuesta del PPA virtual se reduce, ya que los trámites con distribuidoras son mucho más, bueno, no existen. Los porcentajes, lo que hemos comentado, los porcentajes de la energía que se le da mes a mes son muy variables y adaptables. Entonces, facilitamos al cliente final la accesibilidad a la comunidad energética. De acuerdo, de acuerdo. Voy a hacer aquí una rondita. Muy bien, Eugenia, por tu aportación. David, tú vas a hacer una pregunta. A ver, hola, buenas tardes. Mira, yo llevado, digamos, a mi campo, que es el doméstico, me estoy en contacto con muchas viviendas que están cambiando a aerotermia, son pisos, y claro, van a tener un problema, no pueden poner placas. Claro, yo venía aquí con un pensamiento que yo creía que ibais a hacer de alguna manera, pues que a lo largo localmente, ¿no? Ibais a hablar pues con
con el ayuntamiento y os iban a dejar una parcela que de alguna manera ahí vais a alquilar, pues eso, llegar a algún acuerdo o lo que sea, hacer la instalación. Bueno, entonces esto me ha descolocado un poco. Yo no sé de qué manera, claro, yo voy a poder ofrecer este producto porque, claro, es coste cero, pero estáis hablando de a 10 años pasa a ser para el cliente. Entonces, ¿pero ser para el cliente el qué? Si es coste cero desde el principio. Entonces, digamos que no llego a entender ese mes a mes de la factura del cliente, que no va a tener que hacer. El cliente, en este caso, en el que tú dices, sería la entidad local, ¿vale? Entonces, es por donde iba Miquel en el sentido de decir, una vez que has superado ese periodo de amortización, no te quedes con 10, puede ser 15 también. Una vez que has pasado ese periodo de amortización, ya es potestad de ese cliente, de quien sea titularidad, donde se… Entonces, a partir de esos 10 años, será entonces la factura mucho menos. Efectivamente. Del consumo. Sí, porque los primeros años, los años contractuales siempre tienen un componente que es el pago diferido, ¿no? de la instalación. O sea, nadie regala nada, ¿no? Claro, sí, es que, pero por ejemplo, ese primer mes, sí, que estamos diciendo, ¿no? Coste cero. Ese primer mes el hombre se va de vacaciones y le va a venir una factura con el coste de la cuota. No existe cuota. La parte proporcional del mes del pago de esas placas. Es lo que hemos dicho, como mes a mes podemos hacer la redistribución de la energía. Si tú estás de vacaciones y no vas a consumir energía, lo que te va a ti, la parte que te va a ti del autoconsumo virtual sería ínfima. ¿Por qué no vas a consumir? Porque precisamente lo que vamos a hacer, lo que pretendemos hacer es que nada, absolutamente nada de energía se pierda. Con lo cual, si tú no vas a consumir, esa energía se va a entrar a otra persona. Si tú vas a consumir más, te entrará un poco más de energía. Entonces, la energía no se va a perder. Tú no vas a tener una cuota asignada, tú vas a tener un porcentaje sobre tu consumo. Si tú no consumes, tendrás menos energía. O sea, lo que queremos hacer es lo que hemos dicho, un reparto más justo. O sea, no que el que no consuma se tenga que comer una parte, ni el que consuma más tenga que tener más o tenga que tener menos. Si yo consumo X, pues tendré un 10% de X, si yo consumo Y, tendré un 10% de Y. Y en función de tú lo que consumas, como podemos hacer el reparto mes a mes, será lo que te toque y lo que tenga cada uno. No sé si era lo que tú… Sí. Vale, más. Eso, bueno, llevarlo a lo práctico un poco en números y para sentir un poco más esa seguridad para poder ofrecer. Sí, me ha quedado claro. Gracias. Cacheno, ¿quieres hacer una pregunta? Vamos, Cacheno de Ribaforada, ingeniero eléctrico, profesor también en la ETI de los chiquillos que estudian electricidad. A ver qué preguntas tienes. Hola, soy Francisco Zardoya de Zardoya y Huete Ingeniería. Es referente un poco también a lo que decía David. O sea, con este sistema una persona no puede ser propietario de esa instalación. La instalación hay un único propietario, bien será un ayuntamiento, una entidad, sector terciario, quien sea. Pero cualquiera que quiera participar no puede, simplemente tú te apuntas y ya está, ¿no? Sí, al final la participación es a través de lo que han comentado, a través de la comercializadora, que es quien al final es el titular de la energía que la instalación tiene como excedentaria. Sí, ¿vale? pero o sea, no puedes participar, tengo 20.000 euros, los pongo, me cuestan… una participación como tal. Eso es, solamente hay una… ¿no? Efectivamente, o sea, tú al final lo que haces es contratar con la comercializadora esa energía que se va a producir en esa instalación. Era lo que llamaban el contrato del autoconsumo virtual, efectivamente. ¿Queréis preguntar a alguien más? Yo sí tengo una pregunta. Bueno, así como otros modelos de comunidades energéticas estamos viendo una cuota de inscripción que tienes que pagar por adherirte a ella y que el ayuntamiento te suministra de alguna forma kilovatios de descuento por estar inscrito en esa comunidad energética, estamos viendo que eso requiere una cuota de inscripción, ¿no? Y luego aparte una cuota mensual, como si te apuntaras al gimnasio, por ejemplo. Nuestro modelo, chicos, Miquel, nuestro modelo no tiene cuota de inscripción, ¿no? Y en este sentido, ¿cómo es posible que podamos hacerlo y que otros no, y que otros requieren esa cuota de inscripción? ¿Cómo podemos hacerlo? Sí, o sea,
Yo creo que es una de las bondades Claro, de nuestro sí, modelo a ver, energético, yo creo precisamente. que yo diría que es la clave, ¿no? En el sentido de que al Sí. final o sea, lo comentaba un poco David, ¿cómo puede ser coste cero? ¿Cómo? Al final no es coste cero, ¿no? Al final hay este producto existe a nivel principalmente industrial. O sea, nosotros como Ríos Renovables es un producto que vendemos sobre todo en multinacionales. Pero ¿qué es lo que no suele pasar? Que la energía excedentaria se valorice, ¿vale? Por toda la problemática que requiere la valorización de esa energía. Ríos no es una empresa comercializadora. Vamos de la mano con una empresa comercializadora que es capaz de coger el excedente, o sea, adquirir el excedente que la instalación, que es propiedad de Ríos Renovables, genera y valorizarlo en el mercado. Como es un producto conjunto, esa valorización es una valorización que está a unos niveles de precio muy por encima de lo que el mercado real de comercialización tiene, ¿no? De lo que cualquier comercializadora te pueda ofrecer. Por ejemplo, en plan números, cuentas o sea, como si no lo hubiera dicho, ¿no? Pero al final el autoconsumo PPA on-site puede ser un precio que esté entre 60 a 70 euros megavatio, ¿vale? Para quien es el consumidor principal. El consumidor principal es donde la instalación está conectada, ¿no? Imagínate, tú tienes una empresa que consumes X kilovatios, planteamos un proyecto para venderte el autoconsumo. Pero es un proyecto en el cual tú no has invertido absolutamente nada, tenemos un acuerdo contigo, te vendemos esa energía que hoy en día está en un entorno de 120, 130 euros megavatio, te la estamos vendiendo a 70 o a 60, ¿no? Dependiendo un poco de las condiciones. ¿Qué sucede? Que aquí hay una energía complementaria que es la excedentaria, que es la que pasa a la comercializadora y es la que ellos son capaces de poner a disposición de los clientes que consideren, decía Francisco, de los que se apunten de los que soliciten esa energía, ¿no? El objetivo un poco es que esto se quede en un ámbito municipal, ¿no? Comentaba Sergio, siempre ese área que la distancia, no. Esto, el sentido que tiene es un sentido local, ¿no? Hay proyectos similares desarrollados en el área de Pamplona, en el término municipal de Pamplona, donde una empresa privada ha hecho una inversión y hace una comercialización directa, ¿vale? O sea, esto es un formato muy similar, pero con unas condiciones de comercialización, digamos, muy beneficiosas para el cliente, porque no planteamos fijos, solamente lo que planteamos es pagar por lo que se consume, ¿vale? Y cuando ya el proyecto ha llegado a su vida final para el inversor, para mí, no su vida final a efectos de uso, porque esa instalación, como bien ha apuntado Miquel, está al 50% real de su vida útil, pues ese cliente, que en principio puede ser una entidad local, puede hacer un uso todavía a mayores, porque tiene, digamos, un carácter menos, o sea, que mira la rentabilidad de otra manera, ¿no? Un ayuntamiento puede ver el formato como algo mucho más social, ¿no? En el sentido, realmente tengo una instalación que está generando lo que consume mi complejo deportivo, ¿vale? Y el excedente, ¿vale?, lo pongo a disposición de quien considere. Puede ser, pues, temas de, ¿cómo se dice?, temas de exclusión social o cosas de ese tipo, ¿no?, que al final puede llegar más allí, ¿vale? Porque una vez que la instalación ya no es del inversor principal, pasa a titularidad local y ya con la energía, pues oye, cada uno en ese sentido puede valorizarla como considere, ¿no? Es verdad, David, que nosotros en el concepto de comunidad energética hemos entendido un bien para la sociedad, un bien para el pueblo. Y en ese momento en el cual se crea una comunidad energética donde tienes que inscribirte, es un poco el modelo que hemos desechado, ¿verdad? Y, oye, con los excedentes que resulten de todas esas instalaciones en un estudio a medida de cada suministro del ayuntamiento, con todos esos excedentes, pues que el ayuntamiento elija lo que quiera hacer, que sea para autoconsumo, para sí mismo, que eso al final revierte en que se reduce el coste energético de la partida presupuestaria de todo el ayuntamiento y al final, en teoría, si paga menos el ayuntamiento, más queda para el pueblo, en teoría no.
Pero si no, esos excedentes, si quiere destinarlos al pueblo, pues como tú dices, con fines de bono social, fines sociales, por ejemplo, pues de esa forma entendemos que este concepto es más filosófico a la hora de repartir esos excedentes y que por ello nosotros no estamos, no que no estemos de acuerdo, que no hemos apostado por un modelo que requiera una cuota de inscripción y un mantenimiento mensual, porque luego hay que atender a otra cosa, hacer unos cálculos para si con eso que estás pagando realmente lo que se te revierte sale rentable. Y esto sería una gran pregunta que habría que hacer, en este caso no a nuestro modelo energético, sino a otros que funcionen de esta manera, ¿no? Sí. No es nuestro caso. Voy a pasar el micrófono a David. Sí, no, retomando un poco esta parte, buenas y gracias por la presentación, retomando un poco esta parte de, digamos, la transferencia de propiedad desde ríos renovables, Euroenergía, al consumidor principal que llamaremos, Sí. En ese punto pueden pasar varias cosas. Primero, la gestión de esa energía ahora mismo pasaría, o sea, en ese punto pasaría a sus manos. Entonces mi pregunta es, ¿vais a seguir ofreciendo también un servicio de asesoría como hace Trébol y tal? Y, sobre todo, ¿qué pasaría con los consumidores secundarios? O, dicho de otra forma, ¿la capacidad de actuación que tiene el consumidor principal es solo con la energía autoconsumida y la excedentaria la siguen gestionando Euroenergía? O sea, ¿qué pasa en esa transferencia? Sí, ¿Quién, claro, ahí ¿quién sigue siendo quién? Es una buena pregunta. Por aquí han entendido de qué va el tema. Por allí, no sé. No, pero es una muy buena pregunta. O sea, la realidad es que efectivamente, claro, quien tiene la potestad de la energía es el titular de la instalación, claro. Entonces, cuando el titular de la instalación es el inversor inicial, al final sí que hay un acuerdo real existente porque es un convenio, ¿no? Y entonces al final pues tienes ese acuerdo y la energía está en la comercializadora seleccionada y a partir de ahí ya pues se maneja vía autoconsumo remoto, como lo queramos denominar, ¿no? En el momento que hay un cambio de titularidad ya, el titular ya es libre de hacer con esa instalación lo que considere, ¿vale? O sea, libre de valorizar el excedente, libre de no hacerlo. O sea, ya nosotros no podemos decidir por él. Vale, o sea que digamos que cuando se efectúa ese cambio para los consumidores secundarios puede significar el fin de esa colaboración. Vale. Eso es, sí, sí. Y bueno, claro, y la segunda observación sería que al no ser estas unas comunidades energéticas al uso, digamos, porque para que se ajusten a lo que dice la Unión Europea, pues tienes que tener una participación abierta y voluntaria, Sí. Tienes que tener una forma jurídica compatible, Sí. Entonces os quedaríais fuera de las subvenciones que van a venir, que eso Efectivamente, es una penica muy eso gorda, es. pero bueno, Sí. y ya está. Sí, sí. Aquí, como apunte a la primera parte, donde cuando termina el contrato con Río y la titularidad cambia, si hablamos, que es lo que veíamos antes, ¿no? Si hablamos de generaciones por encima de 100 kilovatios de potencia, como tienen que operar directamente en OMIE, yo todavía no he encontrado un generador que haga su propia gestión de la energía. O sea, siempre va a pasar a través de un representante. Y ahí también un poco la oportunidad de la comercializadora de mantener la relación con el generador. Es como, así como detalle. Sí, o sea, el camino, digamos, normal sería ese. Sería está ese, claro. sí. Claro. Claro, si hablamos de Sí, grandes- pero era por ponerme en un extremo, ¿no? Es decir, no, ya es libre de hacer lo que quiera, claro. ¿Alguno tiene alguna pregunta más? Vale, pues ¿sabéis qué? Que el jamón se está cortando constantemente y está esperando. ¿Vale? Oye, muchísimas gracias de verdad a todos por acudir. Esperemos que haya sido provechoso y fructífero para vosotros y nos vemos en el siguiente porque aquí vamos a dar mucha guerra desde Euroenergía y más ahora con la fusión con ríos renovables, ¿vale? Gracias de verdad.